Las drogas, el alcohol, el tabaco. Focos de alerta en torno no solo a los consumidores de estas sustancias, sino alrededor también de las familias que se enfrentan a las consecuencias de las adicciones. ¿Cuántos mexicanos consumen alcohol, tabaco o diversas drogas como la marihuana, la cocaína o los inhalables? Los resultados se encuentran en la Encuesta Nacional de Adicciones. Las cifras pueden ser frías, pero cada uno de esos casos va mucho más allá de la frialdad de los números. En cada consumidor, en cada adicto, hay una historia de carencias, de demanda de atención, de curiosidad mal encarada, de salidas falsas a una realidad para la que a veces no hay respuestas. El camino está en la prevención, en la información. La Encuesta Nacional de Adicciones conforma un mapa sobre el que se debe trabajar para sanar a la sociedad mexicana, agobiada por el consumo, por la violencia, por el fondo que se toca en cada caso. ¿Cuántos mexicanos están en riesgo? ¿Y qué lugar ocupamos en la estadística? Porque todos podemos tocar fondo. Por favor, antes que me tomen, porque mando ganja los pacos siempre te. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Fondo para que no caigas, un programa que está hecho directamente para combatir el grave problema de las adicciones en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de los resultados de la Encuesta Nacional de las Adicciones que se presentó hace algunos días. Y para ello hemos invitado a personas muy especiales y muy involucradas con el tema. Yo quiero agradecerle a la licenciada Rebeca Mendoza. Ella es custodio clase A de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Rebeca, bienvenida. Gracias, Lalo. Buenas tardes. Buenas tardes a tu teleauditorio. Por supuesto, también quiero agradecerle al doctor Rafael Camacho Solís, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Doctor, muchas gracias, Lalo. Bienvenido. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. También nos acompaña el doctor Alonso Gutiérrez Novelo, subdirector del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Lalo. Gracias por la invitación. También está con nosotros el diputado Fernando Belanzarán, que acaba de presentar una iniciativa para legalizar el uso de la marihuana en nuestro país. Diputado, bienvenido. Gracias, Lalo, encantado de estar contigo. Y también está con nosotros el doctor José Ángel Prado García, quien es el director general adjunto de Centros de Integración Juvenil. Doctor, gracias, usted ya es un viejo conocido de este programa, gracias por venir. Gracias, Lalo, muy amable. Y por supuesto también quiero agradecerle a los chavos, a los jóvenes que nos acompañan hoy aquí en el estudio. Vienen del Instituto Universitario del Estado de México. Bienvenidos. Levanten la mano. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este problema serio que padecemos en el país. Es un problema que se acentúa todos los días debido a los alarmantes índices de violencia que padecemos en prácticamente todos los rincones del país, y esto se debe en buena medida a ese apetito insaciable que hay por el consumo de las drogas y a otras circunstancias también. ¿Qué les parecen los resultados de la encuesta? Empiezo contigo, Rebeca. Bueno, debemos de recordar que de acuerdo a la ENA 2008, anteriormente era por estados. Hoy nos clasifican por zonas geográficas y somos 8 regiones. El Estado de México está comprendido con 6 estados más. Entonces, estamos hablando que corresponde a la zona geográfica, zona centro, y es el Estado de México con 6 estados más. Ya no es como en el 2008, que podíamos decir Querétaro, Aguascalientes. Hoy decimos zona centro y es Estado de México con 6 estados más. De acuerdo a los datos que tenemos de la ENA 2011, publicados ahora 2012, la zona centro, que comprende el Estado de México, ocupamos el tercer lugar a nivel nacional de 8 regiones en consumo de tabaco, es decir, tercer lugar en fumadores activos. En la ENA 2008 lo manejaba por estados, hoy lo agrupa con 6 estados más y entonces es tercer lugar en fumadores activos, zona centro. Quinto lugar de 8 regiones en consumo de alcohol y séptimo lugar de 8 regiones en consumo de drogas ilícitas. Vaya,
ahora es más generalizada, no es como en el 2008 que nos íbamos por estados, hoy son 7 estados. Cabe resaltar que la zona centro es la zona que más número de estados agrupa. La ENA 2011 nos dice que el mayor consumo de las drogas es en general, alcohol, tabaco y drogas ilícitas, está en la parte norte de nuestro país. Posteriormente es zona centro y el último lugar lo ocupa la zona sur. Sin embargo, nos dice la ENA 2011 que el mayor consumo de cocaína está en la zona sur del país, habiendo un incremento de cocaína en el consumo en la zona occidental de nuestro país. ¿Cuál es la zona occidental de nuestro país? Son estados como Nayarit, Colima, Jalisco. ¿Qué nos dice también la ENA 2011? Y esto es lo preocupante. En el 2008, el 49% de nuestros jóvenes que no llegaban a la mayoría de edad consumían drogas. Hoy la ENA 2011 nos dice que es el 55% de nuestros jóvenes. Conclusión, nuestros jóvenes cada vez consumen más drogas en una edad adolescente. Muy bien. Doctor Camacho Solís, en el Distrito Federal, ¿cómo estamos? Pues mira, el Distrito Federal sí se maneja como una entidad separada y nosotros tuvimos una sobremuestra de la ENA para tener precisamente la información clara. Yo te podría decir así en números fáciles para recordar que en el Distrito Federal más de 2 millones de personas entre 12 y 65 años abusan del alcohol. Estamos hablando de alrededor del 32%, que casi 2 millones de personas fuman, y estamos ahí hablando del 30%, y poco más de medio millón de personas han usado drogas ilegales, ¿no? Dentro de las drogas ilegales, esto representa el 8% de la población encuestada. Dentro de las drogas ilegales, la que ocupa el primer lugar es la marihuana, que por sí sola se consume más que todas las demás juntas, ¿no? Y nuestra mayor preocupación en el Distrito Federal es la tendencia que hemos identificado creciente del consumo de inhalables y la complicación que se ha venido a dar en el mercado, porque antes los inhalables era la desviación de un producto legal, el barniz, el cemento, el pegamento que se utilizaba para otros fines y se desviaba para ser inhalado o aspirado generalmente por niños en situación de calle. Hoy día esto ha cambiado y ya es un mercado que se ha diversificado. Hay muchos productos dentro del hogar, de las escuelas, de las fábricas, de las oficinas, que contienen sustancias con psicoactivos volátiles que pueden ser desviados. Y además se ha identificado un nuevo mercado. Fue precisamente el doctor Sergio Rojas, el director de aquí del INPA, quien nos alertó en la zona conurbada entre el Distrito Federal y el Estado de México de esta nueva versión de productos expresamente preparados para recreación o para intoxicación, ¿no? Y entonces les agregan colores o les agregan sabores, se utilizan mucho en las fiestas, en los regatones y demás, ¿no? Y ese es un mercado nuevo que tenemos que identificar claramente y meter en orden, ¿no? Doctor Gutiérrez Novelo, ¿en el Estado de México coincide con lo que se está diciendo? Pues precisamente como comentaba previamente Rebeca, nosotros ya estamos considerados en la ENA 2011 en una región que es la región centro, en el cual el consumo principalmente, el incremento en el consumo se dio principalmente en el alcohol, no así en las drogas ilegales. Independientemente de ello, en el Estado de México, en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones realizamos también encuestas específicamente en estudiantes en los cuales identificamos, como comentaba el doctor Camacho Solís, que hubo un incremento en el consumo de inhalables. Dentro de los estudiantes de 12 y 17 años de edad, de hecho, los inhalables son la segunda sustancia de mayor consumo. Entonces, por eso es importante establecer estrategias dirigidas principalmente para la prevención del consumo de este tipo de sustancias e identificar otro tipo de políticas de salud en materia de adicciones. A propósito del consumo de la marihuana, y como señalan ustedes, pues es de las drogas ilícitas que más se consume en nuestro país, según la última encuesta nacional de las adicciones. Y ahora todo esto que se ha mencionado en Estados Unidos, en el sentido de que hay 2 estados de la Unión Americana que ya votaron y que pues ya se va a utilizar la marihuana con usos recreativos. Me refiero al estado de Washington y al estado de Colorado. Esto trae implicaciones muy serias para México, en donde nosotros estamos luchando todos los días, estamos poniendo los muertos todos los días para combatir precisamente el tráfico de drogas y que no llegue a la Unión Americana por exigencia de ellos también. ¿Qué opinan al respecto? Por ejemplo, tú, Fernando. Sí, bueno, efectivamente, aunque el consumo de marihuana ha crecido en el país, así lo dice la encuesta nacional de adicciones,
Seguimos siendo un país básicamente de tránsito o productor. La gran cantidad de las drogas que se producen o pasan por México van a Estados Unidos. Y la pregunta que yo quisiera que alguien me contestara es, ¿por qué mantener esta política, digamos, esta confrontación tan bélica para que tantas consecuencias ha tenido, para impedir que entre Estados Unidos una sustancia que allá ya está regulada y permitida? Porque no solo son estos 2 estados que ya la admiten de manera recreativa, hay otros 18 estados que la han aceptado con fines terapéuticos, pero fines el médicos, hecho de es que una hayan utilizado regulación. la palabra recreativa ya Sí, tiene claro. implicaciones de otra naturaleza. Es un salto cualitativo, porque lo médico era una especie de eufemismo, una forma de darle la vuelta a la legislación internacional que prohíbe perfectamente la venta. En Holanda tenían este mismo problema y lo que dijeron es, efectivamente somos suscriptores del acuerdo, pero hemos decidido no ejercer acción a los que consuman con estas condiciones, en estos lugares, etc. El punto clave es, fracasó la prohibición. La prohibición ha sido un fracaso monumental, porque el consumo no se ha reducido, las organizaciones criminales ahora son más sofisticadas, más fuertes, transnacionales, sus circuitos financieros son enormes, y aunque tú agarres a un capo muy importante, muy famoso, muy conocido, la industria lo sustituye con la mano en la cintura, porque es una industria poderosa. Hay que buscar un paradigma distinto, más eficaz, mejor para combatir esto. El prohibicionismo ha fracasado. Busquemos un paradigma distinto que además va acorde a lo que están pidiendo otras naciones de América Latina, que es lo que le están demandando a Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que ese es un tema muy importante que vamos a platicar aquí entre todos. Todos tenemos derecho a participar y a debatir y a dar nuestras opiniones, y me interesa mucho la opinión de los chavos. Pero antes, me gustaría escuchar y presentarles a ustedes lo que dicen las autoridades, lo que dijo, por ejemplo, el gobernador del Estado de México al respecto sobre esta legalización que se dio en 2 estados de la Unión Americana en cuanto a la marihuana con fines recreativos. A la noticia que hemos recibido de que algunos estados de la Unión Americana se han pronunciado a favor de legalizar las drogas, especialmente el consumo de la marihuana, quiero expresar que definitivamente estoy en desacuerdo de esa postura, que definitivamente en México no podría pasar una decisión similar, y ante ello quiero comentar 3 cuestiones muy específicas. Primero, que estamos en total acuerdo con lo expresado por el equipo de transición y especialmente por el presidente electo Enrique Peña Nieto, en el sentido de que no es la legalización de las drogas el camino para poder resolver la problemática en materia de inseguridad pública y también los temas de salud pública nacional, que debemos buscar otras alternativas, atender el tejido social. Segundo, que habré de llevar ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mi calidad de coordinador de asuntos internacionales de la CONAGO, este tema, a efecto de que podamos generar un consenso, podamos cerrar filas en torno al próximo gobierno federal y llevar una postura ante esta circunstancia que está viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que dice el gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila, y el presidente de la República también se manifestó hace algunos días en relación a este problema. El propio embajador de México en Estados Unidos, el doctor Sarucán, también mencionó que legalizando la marihuana esto no va a venir a detener a los cárteles de la droga, porque además hay otras drogas que también se venden. En fin, es un debate muy serio y se está abriendo el debate en todo el país. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Resulta necesario analizar a profundidad las implicaciones sociales, de políticas públicas y de salud general que se derivan para nuestras naciones de los procesos en marcha a nivel local y estatal en algunos países de nuestro continente para permitir la producción, consumo y distribución legal de marihuana, lo cual constituye un cambio paradigmático por parte de tales entidades respecto del régimen internacional vigente. Eso lo dijo el presidente hace algunos días en la residencia oficial de Los Pinos y estuvo acompañado por varios mandatarios de Centroamérica que también padecen este problema. Doctor Prado, me gustaría su opinión, pero ¿qué le parece si hacemos una pausa y regresamos con el debate intenso aquí en fondo para que no caigas?
Estás viendo Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y es muy importante su opinión. Por supuesto, nos interesa saber lo que usted piensa de este programa y del tema que estamos tratando. Su punto de vista es importante para nosotros y lo puede manifestar mediante las redes sociales, Twitter, el Facebook, el correo electrónico. Aquí están las direcciones para que usted se comunique con nosotros. Y estamos hablando sobre este debate que ya se está dando en varias partes del país y en distintos sectores sobre la posible legalización de la marihuana con fines recreativos como sucede en Estados Unidos. Y me gustaría saber el punto de vista de los jóvenes. Caballero, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, me llamo Enrique y sí es difícil. Yo creo que cuando se ponen prohibiciones, muchas veces, por ejemplo, en el Distrito Federal, la gente busca dónde irse, ¿no? Y a lo mejor por eso se vino al Estado de México, ¿no? Y aumentaron los índices. Entonces esto de la legalización sí va a estar también muy difícil, es problemática. No sabemos qué es lo que los empuja a los jóvenes a drogarse, ¿no? O hacerlo más que se droguen más. Y cuando se legalizan piensan que esto lo va a controlar, pero creo que no lo va a controlar, al contrario. El alcoholismo y el tabaquismo lo estamos viendo y ha incrementado. Muy bien. ¿Tú has probado alguna droga alguna vez? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto y sí, fui drogadito, alcohólico. Y ¿qué droga? Es la cocaína. Cocaína. Sí. ¿Y nada más cocaína? ¿También fumaste marihuana? También fumé marihuana. ¿Y qué opinas de lo que se está discutiendo en este momento? Pues... ¿Estás en rehabilitación? Sí. ¿Por qué estás en rehabilitación? ¿Por qué estoy en rehabilitación? Porque me cansé de la vida a la cual llevaba. ¿Era una pesadilla? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, el andar para mí en las calles, divagando, el andar sufriendo por el alcohol o por la droga, consiguiéndola pues a las horas de la noche. Para mí pues todo eso fue una pesadilla. ¿Tu familia cómo sufrió? Pues por tu sí, adicción a las drogas. Mi papá y mi mamá pues sufrieron mucho al ver que su hijo se estaba matando poco a poco, y el día de ahora pues hay un cambio total. Oye, y ahora que se está discutiendo y que se está legalizando la marihuana en algunas partes de Estados Unidos, ¿tú qué les dices? Tú que ya padeciste esa terrible pesadilla, ¿qué les dices? Pues para mí, a mi ver y así, pues yo digo que está mal, ¿no? Porque, bueno, en mi caso personal, pues yo tengo hijos y en el mundo, donde yo vivo, pues vaya, o sea, hay también muchísimos chavos drogándose en un parque y así. El día de ayer, yo conviví con uno de mis hijos y vieras, para mí no es grato el llevarlo al parque y que chavos así, de 15, 14 años estén drogando y mi hijo me preguntara, ¿no? ¿Qué están haciendo? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por tu comentario. Antes de ir con el doctor José Ángel Prado de Centros de Integración Juvenil, vamos a ver el expediente sobre los resultados de la encuesta nacional de adicciones en relación a las drogas. La prevalencia del consumo de cualquier droga en México pasó de 1.6% de la población en el 2008 al 1.8% en el 2011. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la marihuana se mantiene como la droga de mayor consumo en México. Representa el 80% del consumo total de drogas. La prevalencia de consumo de marihuana es del 1.2% de la población de entre 12 y 65 años. La cocaína se ubica en el segundo lugar. Hay un usuario de cocaína por cada 2.4% usuarios de marihuana. 1 de cada 5 usuarios de cocaína la consume en forma de piedra o crack. Por cada mujer que reportó haber consumido cualquier droga, hay 4.2 hombres que lo hicieron. La edad promedio de inicio del consumo de drogas es de 20 años en el caso de las mujeres y de 18 años en el caso de los hombres en nuestro país. La prevalencia del consumo de cualquier droga es del 1.6% de la población adolescente entre los 12 y los 17 años y es del 1.5% cuando se refiere a drogas ilegales.
El consumo de marihuana es el más prevalente en este sector con el 1.3%. En segundo lugar está la cocaína con el 0.4%. Y el tercero, los inhalables con el 0.3%. Sin embargo, en el caso de los hombres adolescentes, los inhalables pasan al segundo lugar. Yo conozco las drogas a la edad de 12 años. Me decidí a aceptarlas, ya que fue a causa de una pérdida muy grande, que fue mi abuelo. Llegó un amigo y me enseñó un paquete, y en ese paquete había marihuana, pero mi primera reacción fue dame, ¿no? Pues sin preguntar qué era o para qué era. Yo nada más la vi y le dije, pues dame, ¿no? Vamos a probar. Sí, fui conociendo y mezclando varias. ¿Cómo cuáles? Ahí era marihuana y alcohol. Después conocí la cocaína en polvo. ¿Y por qué te gustó la cocaína? Porque me activaba, podía hacer mis cosas, me daba más rendimiento, más despierto podía hacer mis cosas. Después conocí la piedra, el crack, y con el crack se me fueron las ganas de consumir las otras drogas. Empecé como desde los 10 años, yo creo, en la primaria. ¿Qué fue lo que te metiste a los 10 años? Fue algo leve, según yo, lo que es el cigarro y el alcohol, ¿no? En pequeñas dosis, porque luego me ponía borracho, ¿no? Con 2 cubas o 3 cubas, ya en la primaria, con alcohol preparado obviamente en un refresco, ¿no? Sin que los maestros se dieran cuenta. Como a los 14 años, 13, 14 años ya conocí lo que es el activo, por otro amigo, pero ese ya fue otro amigo, pero ya que él ya había salido de la cárcel, ¿no? ¿Y por qué lo probaste? Por curiosidad. Por curiosidad dije, a ver qué se siente, ¿no? Y también me dijo, pues a ver, échate una mona, ¿no? Después fue la marihuana. La marihuana, esa la metí poquito tiempo, porque no me gustó. Fueron 2 meses nada más, sí, como 2 meses yo. ¿Por qué no te gustó? Por el olor. En el grupo de adultos entre 18 y 34 años se encuentran las cifras más altas de consumo de drogas con el 2.8%. Pero en este grupo de edad, entre los hombres, aumentó la cifra de consumo de cualquier droga. En el 2008, el porcentaje era de 3.4%, ahora es del 4.7%. Del total de consumidores de drogas en el último año, el 9.4% ha recibido tratamiento en ese mismo periodo. Pero si hablamos de las personas que han padecido dependencia de las drogas en el último año, el 18.4% ha asistido a tratamiento. El 64.1% de los hombres y el 70% de las mujeres señalaron que estuvieron expuestos a un programa de prevención, principalmente en la escuela. Este sector reporta menor consumo de drogas. Ahí escuchamos varios testimonios de personas que son adictos y que están padeciendo pues una pesadilla por esa adicción a las drogas, a la marihuana y a otras drogas, y que también le afecta a sus familias. Fernando, tú que estás insistente en esta postura de legalizar la marihuana, sí, ¿qué te dicen, por ejemplo, estos testimonios? ¿No sería peor? No, bueno, consumieron la droga a pesar de estar prohibida. La prohibición no hace que la gente deje de consumir, como tampoco regularla propicia que se consuma más o se alienta. Eso es falso. Lo que tenemos que buscar es una forma efectiva de combatir las adicciones. Por eso la iniciativa que presenté en el Congreso de la Unión se llama para el control de la cannabis y la atención, prevención y rehabilitación de adicciones. Precisamente por eso, y la idea es crear un fondo con los recursos que se den por licencias, derechos e impuestos para financiar un programa nacional que apueste a la educación, a la información, al ejercicio responsable de la libertad. Esta posición pues no es una ocurrencia mía, la comparten por ejemplo Mario Vargas Llosa, premio Nobel, Gabriel García Márquez, 2 expresidentes, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, se han pronunciado aquí, Cardoso, expresidente de Brasil, Gaviria, expresidente de Colombia, y ahorita Uruguay, el presidente Mújica también presentó una iniciativa en este sentido. Hay un cambio de paradigma, eso también nos dice en Estados Unidos. Y un punto que quiero dejar aquí,
el prohibicionismo perdió culturalmente, porque en los 20 estados que decidieron regular la marihuana, lo decidió la gente por voto en urnas. No fue una decisión de políticos, no fue una decisión de congresos, de presidentes o gobernadores, fue una decisión de la gente. Si uno ve las series norteamericanas de mayor audiencia, las comedias hacen apología del consumo de la marihuana. Es una derrota cultural. Entonces, lo que yo digo es que si México es el que más ha padecido las consecuencias del paradigma prohibicionista, 60,000 muertos son una cifra propia de una guerra civil, pues nosotros tenemos que hacer causa común con América Latina, porque son naciones quienes nos está planteando para cambiar y yo planteo una visión distinta, que en lugar de verse como un problema policiaco, que ya ha sido un problema militar porque se ha escalado, lo veamos como un problema de salud pública. Y en lugar de reprimir, convenzamos, tratemos con personas libres, porque quien quiere drogarse, esté prohibido o permitido, lo va a hacer. Lo dicen perfectamente los testimonios que tenemos. Lo hicieron a pesar de que estaba prohibido. Mejor convenzamos. Quizás si hubieran tenido información científica, hubieran tenido una educación correcta y hubieran tenido pues, un programa como claro, quizás, y bueno, y un programa de tratamiento y prevención en sus escuelas, porque obviamente en este programa tiene que participar tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública. Quizás hubieran decidido no hacerlo, pero que quien lo haga, una cosa sí, es quien decida hacerlo, dos cosas. Uno, que sepa perfectamente a qué se atiene, qué consecuencias va a tener, y dos, que no le dé el dinero al crimen, porque si le da el dinero al crimen, esas organizaciones por eso son más fuertes para hacer lo que han hecho y retar al Estado de esta manera. Muy bien, Fernando. Doctor Prado, sí, después voy con usted, doctor. Mira, es importante mencionar que el 93% de la población mexicana nunca ha consumido una droga ilegal en su vida. Entonces el 7%, el 7.8% ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida. 93% no. Te voy a dar unas cifras muy interesantes. Se habla de 60,000 muertos en relación con el combate al narcotráfico. En ese mismo periodo ha habido más de 450,000 muertes por dos drogas legales, alcohol y tabaco. La pregunta es, ¿para qué queremos una tercera? Desde el punto de vista de la salud pública, ya que se hablaba de la salud pública, la legalización aumentaría tres fenómenos que podrían ser terribles. Uno, aumentaría la tolerancia social al consumo, disminuiría la percepción de riesgo y aumentaría la disponibilidad de sustancias. Desde el punto de vista de la salud pública, y así lo ha expresado los expertos en salud pública, no Vargas Llosa, sino los expertos en salud pública se han pronunciado en contra de la legalización. Doctor Camacho Solís. Mira, a mí me gustaría hacer 2 o 3 comentarios. Uno, en relación, pues ni Fox, ni Gaviria, ni Zedillo legalizaron las drogas en sus periodos, ¿no? Entonces, pues están opinando ahorita ya a destiempos. Ahora, en el YAPA lo que nosotros dijimos es, pues si vamos a hacer una política de jóvenes hay que conocer a los jóvenes. Y precisamente hace 3 días se presentó en la UNAM la consulta juvenil que se hizo. Y los jóvenes opinan, el 68% de los jóvenes opinan que no hay que legalizar las drogas. O sea, y si encuestamos a la población general, y Abundis presentó el día de ayer en el Canal 11 precisamente esta encuesta, pues todavía la población en general más está en favor de que no se legalicen las drogas. Ahora, hay que aclarar algunas cosas. En México no está penalizado el consumo. O sea, el consumo ya está legalizado, ¿no? La ley de narcomenudeo incluso señala cuáles son las cantidades que puedes traer tú para tu consumo personal y que no constituye un delito. En todo caso es motivo para que te has referido a alguna parte de tratamiento. Eso me parece que antes que meternos a legalizar estas drogas, habría, pues por un lado que a lo mejor revisar esas cantidades, porque a lo mejor las cantidades son demasiado pequeñas y entonces una pequeña reforma de la Ley General de Salud puede despenalizar aún más un poco la aportación de dosis personales. Y la segunda es, ¿por qué no primero metemos en orden las drogas que ya son legales y que no conviene prohibirlas? Porque yo coincido con Fernando que el prohibicionismo es un fracaso, ¿sí? Afortunadamente este sexenio está ya por concluir. Yo le doy gracias a Dios que no se haya acabado de desbaratar el país, ¿no? Y que sí es necesario hacer debates y revisar las consideraciones. Pero ¿por qué no metemos primero en orden los productos legales, que ya no se le venda cigarros a los menores, que no se vendan cigarros sueltos en todos lados, que no se venda alcohol a los menores, que no se respire,
porque si efectivamente, como dice Ángel, son menos los consumidores de drogas ilegales que de las drogas legales, pues ¿para qué legalizo? Para que me crezca la de marihuana al tamaño de las legales, ¿no? Entonces, mejor esperamos a ver qué ocurre con Washington o con Colorado, cómo crece por allá, y a lo mejor podemos empezar a hacer legalizaciones paulatinas, ¿no? A lo mejor decimos, oye, pues ya lo legalizaron allá, ¿por qué no legalizamos la exportación, ¿no?, de las drogas hacia allá? Rebeca. Yo me voy a ir más al aspecto de la salud. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con ustedes? Creo que quieres decir algo tú, Fernando. Claro. Y me interesa mucho la opinión de los jóvenes también, porque como decía el doctor Camacho Solís, la opinión de los jóvenes es muy importante en este programa, y sobre todo aquí de lo que se trata es dar información. Yo creo que esa es una herramienta importante pues para tratar de combatir las adicciones que tanto afectan en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Fondo para que no caigas. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Recuerden que su opinión es muy importante. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Ahí están las direcciones en Twitter, en Facebook y también a través del correo electrónico. Y estamos hablando, y ya se hizo un debate pues muy bueno aquí sobre la posibilidad de legalizar para usos recreativos la marihuana. Y bueno, pues ya se manifestaron aquí las distintas posturas, pero Rebeca, antes de la pausa tú querías decir algo. Sí, adelante. claro que sí, Lalo. Mira, yo me voy desde el punto de vista de salud pública, no desde el ámbito legal. Desde el punto de vista de salud pública, cada vez son personas, es menor el número de personas que se acercan o que quieren tomar un tratamiento para rehabilitarse. Las drogas con el tiempo te producen adicción, cual sea. Tabaco, es una esclavitud. Así es, que no solo acaba con tu sueño, perdón, con tu cuerpo, acaba con tus sueños, con tus ilusiones, con la familia, con la sociedad, acaba con todo. Entonces, tú consumes alguna droga por curiosidad, se fomenta en adicción. ¿Qué va a pasar con la parte del tratamiento y la rehabilitación? La ENA hoy 2011 nos dice que solo 1 de cada 5 personas termina un tratamiento para rehabilitarse. Solo 1 de cada 5. ¿Y cuántos regresan? Punto número 2. De cada 10 personas que se rehabilitan, más bien que toman un tratamiento, 1 o 2 se rehabilitan. Conclusión, cada vez son menos las personas que salen de las drogas. Son más los hombres que se acercan a un tratamiento que las mujeres. El problema de las drogas es multifactorial. ¿Dónde se cree que comienza? No sabemos por qué se ocasiona. Si supiéramos, créeme que no tendríamos estos problemas que tenemos ahora, y no a nivel México, sino a nivel mundial. Se sabe que el problema viene desde la familia y tiene que ver con las emociones. La OMS hace ver que el problema del alcoholismo es una enfermedad emocional derivado de un trastorno de la mente. Y está así desde 1955, como dentro de los catálogos de enfermedades de la mente, el problema del alcoholismo, hablando de una droga legal. Todos los problemas que tenemos con el tabaco y con el alcohol, que son drogas legales, ahora imagínate, legalizar una más. Actualmente en México hay aproximadamente 1.500.000 personas a nivel nacional con problemas de adicción al tabaco. Entonces, ¿por qué le dan tanta importancia al tabaco? Porque se sabe que la puerta de entrada a las demás drogas es el tabaco. Lo más triste es que nuestros jóvenes están consumiendo en etapa experimental el tabaco a los 12 o 13 años. Fíjate, Rebeca, les voy a presentar lo que nos dijo el doctor Regalado, Justino Regalado, que es el jefe para el control del tabaco a nivel nacional. Y precisamente le hice esta pregunta de por qué el tabaco sí se puede y sí está permitido y la marihuana no, y los dos hacen daño. Esto fue lo que nos contestó. El tabaco tiene en el mercado mundial pues ya varios siglos, ¿no? Desde su introducción, y básicamente cuando se observaron los efectos negativos a los que daba lugar el consumo crónico, pues era ya una industria constituida, era una industria ya robusta a nivel global.
el tema del consumo de la marihuana desde siempre ha sido evidente los daños y los efectos que tiene su consumo. Entonces, a diferencia de la nicotina, donde básicamente no tiene ningún cambio sobre la conducta del individuo, sobre su toma de decisiones, sobre el juicio. Bueno, pues ahí está la opinión del doctor Justino Regalado. Antes de ir con ustedes, que veo que están muy emocionados, quisiera escuchar su punto de vista. Como joven, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es algo que se debería de legalizar. Que se debería legalizar. Sí, ya que lo va a consumir quien quiera y tanto como joven, en la edad de adolescente, adoleces de muchas cosas. Entonces lo hacen por curiosidad, por llevar la contraria a las autoridades. Entonces, si es algo legal, creo que se quitará tal vez lo emocionante. ¿Tú lo platicas con tus padres, por ejemplo, esto de la marihuana? Sí, es un tema que platico con ellos. Creo que también tiene mucho que ver eso, el cómo estés con tu familia, el medio en el que te desenvuelves. ¿Te dan información tus papás al respecto? ¿O simplemente te dicen no fumes marihuana? Simplemente es un tema así de que pues esto está mal, pero vuelvo a lo mismo. Creo que vas a hacer lo que tú quieras y es como el alcoholismo, o sea, si tú quieres tomar, lo vas a hacer. Entonces, sí, solamente es así pláticas de que te hace esto y esto otro. Muy bien. Acá usted, antes tú, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tere, soy estudiante de psicología. Entonces me llama mucho la atención todo esto que han dicho, porque es como cualquier tema, ¿no? Tiene sus pros, sus contras. Vemos el contra de la legalización de la droga, el que no se va a detener el problema de inseguridad de nuestro país, que es muy fuerte, pero también vemos el contra del problema de la salud. El problema de la salud es muy triste ver cómo estas cifras que nos han mencionado están subiendo demasiado. Yo como adolescente, bien lo dijeron, nunca he probado alguna droga y a lo mejor podemos criticar de ay, lo hizo, no lo hizo y está mal, pero no nos ponemos a pensar en las causas y en las consecuencias que esa persona tuvo para hacerlo. Y sí, como dicen, me lo prohíbes, pues entre más me lo prohíbes, más lo hago. Y si me lo prohíben, pues aunque no se den cuenta, lo voy a hacer. Entonces es un problema que está afectando a muchas personas y como un testimonio que dijo, lo hice por curiosidad, por una falsa realidad de que tenía que se iban a solucionar mis problemas, cuando no es así. Entonces hay muchos puntos que se tienen que debatir muy bien. Fernando. Sí. Bueno, primero decir que el primer objetivo que teníamos con esta iniciativa es detonar el debate, un debate indispensable, inaplazable, y qué bueno que se está dando y qué bueno que todas las opiniones se estén manifestando. Segundo, el consumo ya está permitido, como bien lo dicen, no es un problema de que esté permitido. El problema es el mercado, porque sí, el problema es el mercado, porque el mercado es lo que le da el poder a las bandas criminales que tienen a nuestro país en una situación gravísima. Hay que combatir la demanda. Por supuesto, por eso se combate con educación, con información, porque lo que no podemos decir es manténganse los prejuicios aunque se hunda México y seamos políticamente correctos aunque el Estado mexicano se esté desbaratando por este problema que ha infiltrado al Estado hasta su más alto nivel. Entonces, porque aquí donde yo discrepo muy fuerte es que el apremio lo tenemos nosotros, la guerra está en nuestro territorio, los Estados Unidos le venden armas al gobierno mexicano, pero también le venden armas a los narcotraficantes, incluso hay una agencia norteamericana les ayudó a introducir armas. Vemos el operativo Rápido y Furioso. Nos enteramos por el New York Times que la DEA, que es el departamento, la instancia norteamericana dedicada a combatir las drogas, está lavando dinero de los cárteles de la droga desde los 80s, en su lógica esta de inteligencia, pero están participando allá. Lo que digo es, el apremio es nuestro. Hay una migración masiva, ya no de desposeídos hacia Estados Unidos, que es algo que, por supuesto, es algo que habla mal del país, de que por su pobreza vayan. Ahora hay una migración de pudientes en el norte. Nada más hay que ver las colonias que están haciendo en San Antonio y en otros lugares, de muchos que han huido por ahí. El problema es apremiante para nosotros. Quien nos conviene cambiar el paradigma es a nosotros, e insisto, no por un discurso moral, no por mantener prejuicios morales, sigamos en esta situación, sobre todo cuando lo que está en juego son las vidas. Para nosotros es de vida o muerte, porque vaya que ha habido una descomposición y una estela de dolor interior, porque si no, ¿cuál es la alternativa? No, lo que sí es claro es que el prohibicionismo fracasó, eso lo está entendiendo, y el problema, y con esto termino, es entendamos la tendencia es allá, que nosotros digamos, regulemos
la distribución del mercado. ¿Para qué? Para quitarle el mercado a los criminales. De la sustancia más consumida. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento más fuerte de los Países Bajos para regular la marihuana? Dice, para que la marihuana no sea escalera o puente para unas drogas más fuertes, porque ¿cuál es el puente? Que el mismo vendedor de marihuana es el que vende cocaína, el que vende crack, el que vende heroína. Y como es el mismo mercado, esa es una vía de contacto. Entonces, separemos los mercados. Como dicen, la marihuana es más consumida que las demás drogas. Separémoslos. Es una droga blanda, es más blanda que el alcohol y el tabaco. Porque ¿por qué están permitidos el tabaco y el alcohol y no la marihuana? No crean que hubo una decisión científica, que fueron médicos muy connotados que lo decidieron. No, fue una decisión política. Hay que tener un poco de historia. Esta decisión, y termino con una cosa, hay drogas legales mucho más duras que las drogas prohibidas y que se consiguen en cualquier farmacia, pero tienen una regulación, tienen que ir con receta y firmadas por un doctor autorizado, pero están reguladas y les quitas ese mercado. Me parece que la marihuana es muy tenue, y es más, pero no es un brinco para un trampolín para otras drogas. Termino una cosa, para muchos médicos tiene propiedades terapéuticas. Tan tiene propiedades terapéuticas que el argumento de 18 estados en la Unión Americana para legalizarlos es precisamente esas capacidades. Todas las sustancias, todas las drogas tienen contraindicaciones. Si uno va y busca en un bote, te dice, esta sustancia, esta medicina te sirve para esto, para esto, para esto, y tiene contraindicaciones porque tiene perversidad. Eso se podría hacer para cada sustancia una regulación, pero quitémosle el mercado a los criminales porque esa es la fuente de su fuerza, de su poder, de su capacidad de corrupción y de muerte, que si alguien lo sabe, pues somos los mexicanos. Muy bien, Fernando. Alonso, del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Como todo mercado siempre va a existir la oferta y la demanda, y yo creo que nosotros tenemos que establecer estrategias tanto para lo que sería el control de la oferta, son estas estrategias prohibicionistas, estas estrategias en lucha contra el narcotráfico, pero también que tenemos que voltear a la parte de la demanda. ¿Qué podemos hacer para reducir la demanda del consumo de sustancias? Es importante, yo creo que muchos de ustedes lo han comentado en otros foros, lo importante es descriminalizar al usuario. El usuario es un enfermo, no lo podemos tratar como criminal, entonces tenemos que establecer estrategias para poderle brindar una atención adecuada. Obviamente esta parte de lo que será la legalización o no legalización de las sustancias implica muchos pros y contras, pero también es muy importante saber que el consumo de la marihuana de una u otra forma va a incrementar la disponibilidad de la marihuana dentro del mercado, de una u otra forma. Y esto obviamente genera un incremento en el riesgo a consumir otro tipo de sustancias. Ya se ha visto en Holanda, a pesar de que nada más se permitió lo que sería se ha visto en los Países Bajos, ¿no?, la legalización de la marihuana, se ha visto que a pesar de que nada más está la marihuana permitiéndose la venta en este tipo de establecimientos, el consumo de otras drogas se da también en la periferia de estos establecimientos. Entonces seguramente va a incrementar el consumo de otro tipo de sustancias. Ahora regreso con ustedes, vamos a hacer una pausa y regresamos con el bloque final de Fondo para que no caigas, con las conclusiones. Yo creo que es muy importante lo que se ha dicho aquí en este programa y regresamos. Comuníquese con nosotros y la opinión de los chavos y de los padres de familia también es importante. ¿Tú quieres hablar? Regresando a la pausa, estoy contigo. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y estamos hablando sobre este debate que se ha dado de la posibilidad de legalizar la marihuana, por lo menos en nuestro país, o por lo menos hablar de eso, abrir este debate, y la opinión de los jóvenes es importante. ¿Tú quieres decir algo? Adelante. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabiola. 2 puntos. El primero, que tocaban acerca de la salud. ¿Por qué creemos que la prohibición hace que nos enfoquemos más a eso que no nos permite? Finalmente, cuando queremos hacer algo, como lo decían hace rato, lo vamos a hacer, y viene desde casa, ¿no? Cuando nuestros padres nos dicen lo que está bien y lo que está mal y nos dan la libertad de elegir. Y otro punto y una pregunta es, ¿qué beneficios políticos tendría la legalización de las drogas? A ver, doctores. Bueno, yo creo que lo que comentaron hace rato, y tiene mucho que ver con esto, es que el debate no tiene que caer en el terreno de la moralidad, sino en el terreno de la salud. Ni en el político. Ni en el político, sino en el terreno de la salud pública. Sí. Decían, las sustancias en México sí están reguladas. México no está en contra de la morfina. México está en contra del uso ilegal de la morfina.
En México se permite el uso de nabilona, que es un cannabinoide también, y se utiliza en el mercado. Se juntó un grupo interesante de médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de cancerología, de nutrición, etcétera, y se revisó si existen estudios con fundamento científico sobre el uso de la marihuana para problemas de glaucoma, para problemas de esclerosis múltiple, para problemas de epilepsia. Hay muchos mejores medicamentos hoy por hoy que pueden atender eso que la marihuana con menos efectos secundarios. Lo que tenemos que discutir es, lo importante aquí es la disponibilidad. A mayor disponibilidad de una sustancia, mayor consumo. ¿Exponencialmente? Exponencialmente, hablando de muertes, 165 muertes todos los días por tabaco en nuestro país. En el caso del tabaco, que es legal, es una droga. En el caso del tabaco tenemos que al año mueren 60,000 mexicanos por enfermedades relacionadas con el tabaco. A nivel mundial son alrededor de 6 millones de personas que mueren porque efectivamente cuando se permite el consumo del tabaco, no se sabía el daño que ahora nosotros sabemos en el caso de la marihuana. En el caso del tabaco, el problema no es el tabaco como tal, el problema está en el alquitrán y la nicotina. La nicotina es altamente adictiva. Se asemeja, nada más para que se den una idea, la adicción al tabaco es asimilable a la adicción a una persona que consume heroína. Y el problema del el alquitrán es que es altamente cancerígeno. En las jóvenes en etapa reproductiva que fuman y que consumen anticonceptivos, esa mezcla las hacen un 50% estar más propensas a cáncer de mama y a cáncer cervicouterino. Eso en el caso del tabaco. Yo vengo de Querétaro y en Querétaro mueren 2 queretanos diarios por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En total estamos hablando de 765 queretanos por el tabaco. Vámonos rápido al alcohol. El alcohol, el 80% de los accidentes automovilísticos, los conductores van bajo el influjo del alcohol. Y lo más triste, a nivel nacional es la primer causa de muerte en nuestros jóvenes de 15 a 25 años. Conclusión, esas son nuestras drogas legales. Ahora imagínate legalizar una que está prohibida. No estamos diciendo que el alcohol y el tabaco sean más malos que la marihuana. Al final de cuentas son drogas. El problema del alcohol no es el alcohol como tal. El problema está en la ingesta. Si fuéramos lo suficientemente maduros o responsables, no tendríamos el problema que hay ahorita en nuestra sociedad. Y la verdad, se ha salido de control. Tenemos 2 drogas que son legales y se pretende legalizar otra que, como dice el doctor, es muy cierto que si se permite, va a ocasionar que el consumo se abra y el problema es que va a causar adicción y cada vez hay menos gentes que se someten a un tratamiento o a una rehabilitación. Muy bien. Sí, permítame primero, a ver, dime tú. Hola, buenas tardes, soy Rodolfo. ¿Cuántos años tienes, Rodolfo? 19, estudio 19. Psicología. Bueno, estoy muy de acuerdo con el doctor Camacho que hay que primero regular la venta el cigarro y el alcohol, porque pues sí, son las primeras drogas y que son legales, porque qué tal si legalizan la tercera, pues sería un desastre. Me llama mucho la atención de eso de los accidentes, porque pues hablamos de nosotros, pero no de lo que ocasionamos, ¿no? O sea, alguien va muy borracho y atropella a alguien, ahí también va la integridad de otra persona, no solo lo de nosotros. Muy bien, muy importante lo que señalas, doctor Camacho. A ver, son nuevamente varios comentarios. Uno es, en un estudio que se realizó en el Reino Unido, en donde se analizó cuál era la droga que causaba más daño a los usuarios y a los demás, y por mucho es el alcohol. O sea, el alcohol alcanzó un nivel de 72, cuando la heroína, que es la que le seguía, tiene un nivel de 57, ¿sí? Y el crack, que era la que le seguía, tiene un nivel de 56. Entonces, el alcohol por mucho es la droga más dañina. La marihuana causa menos daño que el propio tabaco. En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Ahora, nada más es el momento oportuno de qué cosas. ¿Por qué no vemos primero cómo se comporta esto en Estados Unidos? 2, si este gobierno le apostó todo a la oferta.
Por a eso combatir la oferta. metió el ejército, a la marina, a la procuraduría, a la policía federal, a todos contra la oferta. ¿Por qué no le empezamos a apostar más contra la demanda, a la educación, a la salud? Por eso está este programa. Y que Fernando se preocupe de que ahora que van a decidir el presupuesto, pues vamos a decir que le destinen 10 centavos a la demanda por cada peso que le hagan a la oferta. Estoy totalmente de acuerdo. Y con ese recurso, de veras que vamos a poder combatir que se que en sume México... toda la sociedad, todas las empresas, iniciativas y bueno, privadas. lo último que quería comentar es, pues yo no soy precisamente joven como para dar la opinión de los jóvenes, pero sí me refiero a la consulta que hicimos, a la consulta juvenil, y ahí los chicos de secundaria dicen que empiezan a consumir porque están preocupados, porque están enojados o porque se sienten incomprendidos, porque están solos, ¿sí? Y en la preparatoria porque les da la curiosidad y quieren saber qué se siente. Y esas son las principales motivaciones que expresan los jóvenes en el Distrito Federal de por qué empiezan a consumir. Nos quedan 2 minutos para conclusiones. Mira, si no hubo una ruptura epistemológica en la economía, no es la oferta lo que determina, es la demanda. La demanda. No porque haya, porque en México no falta la oferta de marihuana. México es uno de los principales productores de marihuana en el mundo. De que hay oferta en México está, lo que pasa es que está en el mercado negro, que es accesible. Pensar que porque está prohibido no es accesible, tan es accesible que es la droga más consumida en el país. Por supuesto, lo que termina es la demanda. Lo que tenemos que buscar, y ahí sí es el acuerdo, es la demanda. Pero para atender la demanda, lo que se tiene que hacer es la educación, no la represión. Ese es el punto clave. Y cuando dicen, es que a ver qué sucede, bueno, yo no sé si aguantamos otro sexenio así, con este grado de violencia, y si no hay un cambio de paradigma, va a ser difícil. Pero además, los países latinoamericanos están planteando aquí una definición, ¿cuál va a ser la posición de México? Y termino con una cosa. Va a ayudar mucho el debate a quitar prejuicios y a ayudar a que haya una discusión más informada. Por ejemplo, nadie vive sin drogas. Un té de tila es una droga, el café es una droga, la aspirina es una droga. Hay una cantidad, hay drogas que produce tu propio cuerpo. El punto clave es, tú decides con base en información de manera responsable, sabiendo a qué te tienes, cuándo las consumes y cómo. Nos queda 1 minuto, rapidísimo. Yo insisto con el tema de la salud. Traemos un problema con 2 drogas legales. No estamos preparados, lamentablemente, ni socialmente, ni en el ámbito del gobierno, como para poder controlar el aspecto de legalizar la marihuana. Alonso, tenemos un minuto, 30 debate. segundos. Tenemos que seguir con el debate. Para eso es importante mantener este tipo de foros para conocer tanto los pros y los contras y establecer una decisión en base a eso, en base al debate. José Ángel. No tenemos que caer en posiciones dicotómicas entre que si tiene que ser la oferta y la demanda, creo que pueden ser 2, lo importante es balancear los presupuestos. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, yo creo que fue un programa muy enriquecedor y aquí lo importante es combatir la demanda a través de la información. Esto es Fondo para que no caigas.